Muchos se preguntan si estamos en los tiempos del fin. Si van a Marcos capítulo 13, van a ver cómo hay varios versículos donde el Señor nos advierte que debemos estar velando. Versículo 5. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Versículo 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Versículo 21. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 23. Mas vosotros mirad. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Versículo 33. Mirad, velad y orad. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ven, hermanos, cómo la intención de este pasaje es eminentemente pastoral. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita para que podamos enterarnos hoy de las noticias de mañana. La Biblia fue escrita para que podamos conocer a Cristo tal como Él es presentado en el Evangelio, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Y es mi intención exponer este pasaje con este propósito pastoral en mente, no para satisfacer una curiosidad que no es saludable para el cristiano. Habiendo hecho esta aclaración y a la luz de la inquietud que hemos planteado ya sobre las señales del fin del mundo, en esta ocasión quiero concentrarme básicamente en los primeros 13 versículos de Marcos 13 y los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Así que permítanme antes que todo colocar este texto en su contexto. Y por favor, yo les pido, mis hermanos, que tengan paciencia. Cuando yo era niño y nos mudamos de un pueblo a la capital, mi familia estaba construyendo la casa paterna y mientras hacían los cimientos de la casa, lo que nosotros llamamos la zapata, nosotros íbamos continuamente y a mí me daba la impresión de que la construcción no estaba avanzando. Bueno, yo les voy a pedir que tengan paciencia porque vamos a tener que primero echar los cimientos y puede ser que te dé la impresión de que no estamos avanzando, pero te vas a dar cuenta después cómo este contexto es tan importante para entender el tema que nos ocupa en esta tarde. Este discurso de Monte de los Olivos fue pronunciado durante la Semana de la Pasión, que comenzó el llamado Domingo de Ramos, cuando Jesús entró por última vez en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Miles de personas se habían aglomerado en la entrada de la ciudad, aclamando con gozo a Jesús como el Mesías, el Hijo de David. Y mis hermanos, si no conociéramos la historia y pudiéramos viajar a través del famoso túnel del tiempo hasta ese Domingo de Ramos en Jerusalén, pensaríamos que la nación de Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero muy pronto iba a ser evidente que toda esa algarabía no era más que una fachada religiosa, que eso no reflejaba la realidad del corazón. Unos días más tarde, Israel iba a rechazar a su Mesías. Y eso tendría serias repercusiones tanto a nivel político como a nivel espiritual para esta nación que en el antiguo pacto era una teocracia. Ese lunes en la mañana, después del Domingo de Ramos, Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo en Jerusalén y encuentran en el camino una mata de higuera llena de hojas pero sin fruto. Y en un acto simbólico Jesús maldice la higuera. Ahora deben tener en cuenta que en el Antiguo Testamento el árbol de higuera representaba la nación de Israel. Jesús maldice este árbol y se seca hasta la raíz. Eso era Israel en los días del Señor. Un hermoso árbol lleno de hojas, pero que no tenía frutos, a punto de recibir
todo el peso de la ira de Dios por su formalismo religioso. Inmediatamente después, el Señor entra en el templo con sus discípulos, echa fuera a los comerciantes, a los cambistas y acusa a los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en una cueva de ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso, porque eso fue el lunes, recuerden. El martes en la mañana Jesús fue confrontado en el templo por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas, tratando de que él se incriminara con sus propias palabras y así poderlo acusar delante del Sanedrín como un blasfemo. En ese contexto, el Señor les cuenta a los líderes religiosos una historia en forma de parábola. Estoy en Marcos 2, acerca de un hombre que había plantado una viña y que se la había arrendado a unos labradores. Pero cuando llegó el tiempo de la vendimia y el dueño envía a algunos de sus siervos a buscar la parte de los frutos que le corresponde, estos labradores malvados los afrentan y los golpean, llegando incluso a matar a algunos de estos siervos. Pero en vez de darles lo que merecía, el dueño decide enviarles lo más preciado que tenía, a su propio hijo, al amado de su corazón. Lo dice el texto que echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Comienzan a ver, hermanos, la intención de esta parábola. Y ahora Jesús les pregunta: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y ellos responden: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Recuerden, hermanos, eso es inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Ahora, obviamente la viña de esta historia es la nación de Israel y los labradores son sus líderes. De hecho, dice en Marcos capítulo 12, versículo 12, que a partir de ese momento ellos trataban de prender a Jesús, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Ellos entendieron perfectamente el significado de esta historia. De manera que esta parábola nos enseña lo mismo que la maldición de la higuera. Israel perdería su estatus de nación teocrática y la viña sería entregada a otros labradores, la iglesia, que sí producirían los frutos que se esperaba de ella. Más adelante, en ese mismo día, el Señor pronuncia unas palabras bien duras contra los escribas y fariseos. Y esto se recoge en Mateo capítulo 23. Ahora recuerden, Mateo tiene su discurso del Monte de los Olivos en el capítulo 24. Así que este discurso contra los líderes de Israel se encuentra inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Y de nuevo Jesús vuelve sobre el mismo tema, el juicio de Dios contra Israel. Dice en Mateo 23, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y ahora escuchen, mis hermanos, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que el juicio de Dios habría de caer sobre Israel mientras estuviera viva esa generación que le estaba escuchando en ese momento. El Señor finaliza su advertencia con estas palabras, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Recuerdan la parábola de la viña?
cómo Dios envió los siervos y los apedrearon? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta de este detalle. Aunque Jerusalén era la ciudad de Dios y el templo de Salomón era la casa de Dios, ahora Cristo le llama vuestra casa. Vuestra casa os es dejada desierta. Mis hermanos, cuando Jesús salió del templo ese martes, fue para no regresar a ese lugar nunca más. De manera que en ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse en un edificio más. Porque, mis hermanos, ¿qué es lo que hace al templo la casa de Dios? Que la gloria de Dios esté allí. ¿Y quién es la gloria de Dios encarnada? Nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿no tiene algo interesante en Marcos capítulo 3, en el versículo 4? Jesús sale del templo, dice aquí, y se va con sus discípulos al monte de los olivos. Dice el versículo 4, y se sentó en el monte, versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Yo no creo que eso haya sido por casualidad o porque ese era el monte que quedaba más cerca. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, y yo les dije que tuvieran paciencia, que estamos haciendo verdad los cimientos de la casa. En los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel, el profeta ve en una visión cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de la apostasía del pueblo. Y esta es una forma simbólica de expresar el castigo de Dios sobre la nación. Un castigo que se manifestó cuando los babilonios destruyeron la ciudad y el templo en el año 587 antes de Cristo. Pero hay un detalle sorprendente en esta profecía del libro de Ezequiel. Dice en el versículo 23 del capítulo 11 que la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente, es decir, el monte de los olivos, como vemos claramente en Zacarías capítulo 14, versículo 4. La gloria de Dios dejó el templo antes de ser destruido por los babilonios, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. La gloria de Dios encarnada, ese verbo que se hizo carne, del quien dice Juan en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria encarnada estaba abandonando el templo para ir a sentarse en el monte de los olivos. Esa casa fue dejada desierta, como profetizó Jesús, porque la gloria de Dios, que era Él mismo, ya no regresaría al templo nunca más. Un templo sin gloria es un edificio como cualquier otro. Mis hermanos, eso es lo que está en el trasfondo del discurso del Monte de los Olivos. Ese es el contexto. Y eso nos lleva ahora al segundo encabezado de este mensaje. Es la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo. Recuerden, Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Esta casa va a ser destruida. Tal parece que estas palabras de Jesús habían dejado en shock a los discípulos. ¿Cómo era posible que el templo, la casa de Dios, fuera destruida? Vean el versículo 1 de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como diciendo, ¿y de verdad el templo será destruido? Mis hermanos, para que ustedes tengan una idea de lo que esa profecía implicó cuando Jesús la pronunció, y eso de paso es una de esas pruebas incidentales de la veracidad de las Escrituras. Este templo había comenzado a ser remodelado por Herodes el Grande a partir del año 19 antes de Cristo. Herodes era famoso no solo por su crueldad, sino también por sus proyectos de construcción.
pero ninguna de sus obras se compara con el templo de Jerusalén. Para que ustedes tengan una idea, todo el complejo del templo cubría 35 acres de terreno, es decir, el equivalente a unas 12 canchas de fútbol. Y se calcula que algunas de las piedras que se emplearon para su construcción pesaban 1.000.000 de libras. Algunas de las columnas que soportaban el pórtico eran tan anchas que apenas podían ser abarcadas por 3 hombres tocándose por las puntas de los dedos. De manera que para los judíos era impensable que un edificio de esa magnitud pudiera ser destruido, aparte de que era la casa de Dios. Pero la destrucción predicha por Jesús sería de tal magnitud que el templo iba a ser arrasado desde sus cimientos. Versículo 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Este iba a ser el clímax de la ira de Dios sobre esta nación por haber desechado a su Mesías, y es lo que se describe en los versículos 14 al 23 de Marcos 13. Mi postura es que los versículos 14 al 23 de Marcos 13 no predicen los días antes de la segunda venida, sino la destrucción de Jerusalén y del templo. El pasaje paralelo de Lucas 21 no deja lugar a dudas con respecto a esto. Dice Lucas: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el pasaje paralelo de esta porción de Marcos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El Señor no puede haber estado hablando de los eventos que habrían de suceder inmediatamente antes de su segunda venida, porque más adelante, en Lucas 21-24, Él dice a los judíos: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ven, eso fue lo que sucedió en el primer siglo. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso ocurrió en el siglo primero y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Es por eso que en el versículo 23 de Marcos 13 el Señor les dice: mas vosotros mirad, ustedes que me están oyendo, miren, porque os lo he dicho todo antes de que ocurra. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Pero la ciudad resistió por un tiempo hasta que finalmente el 24 de julio los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo y 2 días después le prendieron fuego al santuario. Ya para el 26 de septiembre de ese mismo año, toda la ciudad se encontraba en sus manos hasta que Tito la arrasó completamente, tal como Jesús lo había predicho 40 años antes. Solo quedaron en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla. Todo lo demás fue destruido. En el templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1.000.000 de personas murieron durante el asedio, aparte de los 97.000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos. Mis hermanos, esto fue una masacre total. Es por eso que Cristo va a decir en esa porción de Marcos que esa sería la tribulación más grande que la nación de Israel ha sufrido como teocracia, ni sufrirá jamás. Por esto, mis hermanos, es que era tan difícil de imaginar para los judíos, para los discípulos, que esto iba a suceder a menos que estuviera llegando el fin del mundo. Y es por eso que los discípulos conectaron la caída de Jerusalén y del templo con el fin del mundo o el fin del siglo. De ahí la pregunta del versículo 4. Vean una vez más versículo 3 y 4.
y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Perdón. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, encontramos la pregunta en una forma más completa. Dinos cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ven cómo los apóstoles parecen estar conectando estos eventos al mismo tiempo? La destrucción de Jerusalén y el templo por un lado, y la segunda venida de Cristo y el fin del mundo por el otro. Pero Jesús quiere hacerles ver ahora que habrá un lapso de tiempo indefinido entre estos eventos. De ahí las advertencias del Señor que encontramos en los versículos 5 al 13, lo que me lleva a mi próximo encabezado, las advertencias de Jesús. La primera de esas advertencias la encontramos en los versículos 5 al 8, y es que tengan cuidado los discípulos de no dejarse engañar por las supuestas señales de su venida y del fin del mundo. Por favor, lean conmigo Marcos 13. Voy a pedirles, yo no sé si ustedes están captando con mi computadora el ruido que hay alrededor, pero estamos en elecciones y eso es lo que pasa en mi país, se convierte en un carnaval. Pero escuchen lo que dice versículos 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y Lucas menciona también habrá pestes, habrá pestilencias, principios de dolores son estos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta enseñanza de Jesús es tan clara que resulta increíble la cantidad enorme de personas que han sido engañadas a lo largo de la historia, pensando que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, porque algunos de estos eventos, como los que el Señor está describiendo aquí, estaban ocurriendo. Pero Jesús les dice: vendrán falsos cristos, oiréis de guerras y rumores de guerras, naciones se levantarán nación contra naciones para pelear contra otros, reino contra reino, habrá terremotos, hambrunas, pestes, pandemias, pero todavía no es el fin, dice el Señor en el versículo 7. Estos solo son principios de dolores, dice Jesús en el versículo 8, y esta es una posible referencia a los dolores de la mujer encinta. Es como si Jesús estuviera diciendo que la historia del mundo ya está preñada para dar a luz en algún momento el evento glorioso de la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No tenemos ni idea del tiempo que va a durar el parto. Si hay hermanas que me están mirando, y seguramente sí, muchas que han dado a luz, saben que una mujer puede estar 3 horas en labor de parto, otra puede estar 20 horas en labor de parto. Hay hermanas que han durado hasta un día, mujeres que duran más de un día en labores de parto. Nosotros no sabemos qué tiempo va a durar este parto, eso nadie lo sabe. Sí sabemos que los dolores de la mujer encinta se intensifican y se hacen más seguidos a medida que se acerca el alumbramiento del bebé. Y de la misma manera, podemos suponer que las señales que el Señor está mencionando aquí serán más intensas, serán más seguidas a medida que nos acercamos a su venida y al fin del mundo. Pero eso sigue siendo muy impreciso. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen por un momento a los creyentes que vivieron a principios del siglo XX. En 1914
estalla la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, 4 años más tarde, con un saldo de unos 20 millones de muertos entre civiles y militares y una cantidad similar de soldados heridos. Y sin hablar de cómo eso afectó la economía mundial. Ese mismo año, 1918, llega la pandemia de la gripe española, la más letal de toda la historia, con un saldo de 40 millones de muertos. Es decir, que entre 1914 y 1920, que fue cuando terminó la pandemia de la gripe española, murieron unos 60 millones de personas. 60 millones de personas. Han pasado 100 años después de estos eventos y estamos en el 2020 y todavía estamos aquí. Mis hermanos, no caigamos en la trampa de querer discernir cuándo será el fin del mundo, porque lo cierto es que no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, yo sé que el mundo está muy convulsionado. Yo sé que la inmoralidad parece ir rampante por todo el mundo, pero el fin tanto pudiera estar a la vuelta de la esquina como pudiera pasar décadas sin que ocurra. Y yo creo que es a eso que el Señor nos llama la atención al final del discurso. Yo les pido, por favor, que vayan a Marcos 13 y noten algo interesante aquí. Marcos 13, 14 al 23, encontramos la destrucción de Jerusalén y del templo. Versículo 24 al 27, la segunda venida de Cristo. Y ahora escuchen cómo Jesús termina este discurso. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, a quienes ya yo les he dicho cuáles son las señales de la destrucción de Jerusalén y del templo que ocurrió en el siglo I. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ustedes que me están escuchando van a vivir esto. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que los versículos 28 al 31 está hablando de los eventos del siglo I. Y ahora noten el versículo 32. Pero de aquel día de la segunda venida y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ustedes se dan cuenta, de la destrucción de Jerusalén, ustedes iban a ver cosas muy claras. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, porque en aquellos días algunos decían, no se preocupen que ya el Mesías viene, quédense en Jerusalén, la victoria será nuestra, y por eso muchos fueron masacrados. Pero los cristianos que le creyeron a Jesús pudieron huir de Jerusalén a tiempo. De manera, mis hermanos, que la primera advertencia del Señor es que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Estas señales bien pudieran decirnos que la venida de Cristo está a las puertas, a la vuelta de la esquina, o pudieran pasar décadas. Nosotros no lo sabemos. La segunda advertencia del Señor es la que encontramos en los versículos 9 al 13 de Marcos 13. Versículo 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Básicamente, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los creyentes vamos a sufrir persecución de un modo u otro por causa de Él, por causa de nuestra relación con Él. Pero en vez de detener el avance de la iglesia, esas persecuciones servirán más bien para el avance del evangelio. ¿Vieron el versículo 9? Mirad, versículo 9, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas, delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos. A los apóstoles dando testimonio del evangelio delante de las autoridades judías y romanas, cada vez que fueron llamados a comparecer ante las sinagogas y los tribunales por causa del Señor Jesucristo. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, ese es otro indicativo de que la segunda venida de Cristo no habría de suceder inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y es el hecho de que el evangelio debía ser predicado antes a todas las naciones. Hermanos, Cristo viene. Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es esa tu esperanza? Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando, estás orando, estás ocupado en buenas obras? Mis hermanos, Cristo viene. Por más que el mundo se burle de esa expresión, como dice Pedro en su segunda carta, el día llegará cuando los cielos se estremecerán y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, mis hermanos, así podemos tener completa certeza de que Él regresará por segunda vez para ser admirado entre todos los que han creído, como dice Pablo. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de perlas y caminar por la calle de oro. No, mis hermanos, nuestra esperanza es estar con Jesús, que en este momento está en el cielo. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Tú escuchaste eso? La verdadera conversión consiste en dos cosas. En la verdadera conversión, los ídolos del corazón son destronados para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto máximo de nuestro deleite. Pero al mismo tiempo la conversión redirige, replantea por completo el objeto de nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso nos convertimos. Para tener esa esperanza. Todos los seres humanos viven por una esperanza. Eso es lo que los motiva a levantarse por la mañana. Eso es lo que los lleva a hacer todo lo que hacen cada día. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a esperar en la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal. Sí, hay muchas cosas legítimas que nosotros podemos esperar en esta vida, pero ninguna de ellas puede competir con esa esperanza. El Señor descenderá del cielo y nosotros nos reuniremos con Él. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo
que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, podía ser hoy? Puede ser hoy. Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, si ven, Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Porque mi hermano, si no es así, tu vida espiritual está en peligro. Si tú no estás viviendo a la luz de la esperanza de la segunda venida, mi hermano, tu vida espiritual está en peligro. Pablo dice en Tito capítulo 2, me encanta este pasaje, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice John Piper, hay personas que dicen, es que los cristianos que viven esperando la segunda venida se olvidan de las cosas aquí abajo. No. Esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia, nos motiva a predicar el evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras vocaciones terrenales. No, dice Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo. Dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo, Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿Cómo viviría un cristiano? Mis hermanos, ¿por qué el mundo nos atrae tanto? Porque hemos perdido de vista esa esperanza, la esperanza de estar con nuestro Señor. Eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad. Eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras. El hecho de aguardar esa esperanza bienaventurada. Algún día estaremos con nuestro Señor y echaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado con su sangre y por habernos atraído hacia Él con cuerdas de amor. ¿Se dieron cuenta cómo dice Pablo en 2 Tesalónica 2:1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? No es una película fantástica la que estamos, yo quisiera ver cómo los cielos se enrollan como un pergamino. Olvídate de eso. Esas son las cosas que acompañarán la segunda venida, pero eso no es importante. Lo importante es que Cristo viene y nosotros estaremos con Él. Nuestra reunión con Él, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú te acercaste a un creyente en aflicción y le dijiste, mi hermano, estoy sufriendo contigo? Yo sé lo que tú estás pasando, pero no te olvides, hay una luz al final del túnel porque Cristo viene. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19:9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, he aquí vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean. Estas nubes, mis hermanos, no son naturales. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios.
hay una presencia especial del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Estamos alabando al Señor y uno casi puede palpar que Cristo realmente está presente en medio de su pueblo. Él le ha prometido estar presente en medio de su pueblo y uno puede alabar al Señor, pero uno lo está contemplando con los ojos de la fe. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, una gloria que ahora está oculta de nuestros ojos, una gloria que ahora solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Pero algún día, mis hermanos, los cielos se abrirán con gran estruendo y nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y nosotros le veremos. Y nosotros le veremos. ¿Cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, y yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido.
Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición, eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pre-tribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo quiero, por favor, que vayan conmigo en sus Biblias a varios textos bíblicos. Quiero ser tranquilo, lento, quiero que lo veamos. Yo sé que este estudio ha sido muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy académico. Pero es que hace mucho que no hablamos de este tema. Y yo necesito que ustedes lo vean. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerden lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez. Y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo, capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37. Respondiendo él les dijo, porque los discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he oído personas diciendo, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es verdad que en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que a pesar de que Cristo ya inauguró su reino cuando vino la primera vez, murió en una cruz, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Él ya está reinando. Ese reino ya fue inaugurado, pero no ha sido aún consumado. Y es por eso que todavía en su reino hay cizaña. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Mateo 24, Marcos 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
Mis hermanos, ¿cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Alguien publicó un video por ahí diciendo que yo no creía en el arrebatamiento. Y hasta hereje me llamaron. Bueno, aprovecho para decir yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo no creo es en un arrebatamiento pre-tribulacional, pero yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia